Muy buenas noches, mi nombre es Lorenzo Minaya Zabaleta y en esta oportunidad vamos a hacer una experiencia sensorial como parte del Diplomado de Neurociencias. Experiencia visual. Lo que acabamos de observar es la experiencia sensorial con la visión. Los órganos involucrados en este caso es la retina, que es sensible a la luz y se encarga de transformarla en un estímulo nervioso. Los receptores activados son los conos y bastones. Los conos funcionan con mucha luz y son los encargados de la visión de los colores. En el caso de los bastones, son los responsables de la visión nocturna. La vía neurológica lo veremos en la siguiente diapositiva. La corteza visual primaria, que también se llama pericalcarina, está localizada dentro y alrededor de la cisura calcarina del lóbulo occipital y es la responsable del procesamiento de la información visual. El área visual secundaria está construida por dos regiones distintas, la corteza periestriada, que está situada alrededor de la visual primaria y recibe aferencias de esta y otras zonas corticales, así como del tálamo. Esta zona se ha relacionado con la memoria y la asociación con experiencias visuales pasadas. La corteza inferotemporal está situada en la zona inferior del lóbulo temporal y la lesión de esta zona produce agnosia, que es la falta de reconocimiento. Y la corteza de asociación visual, que recibe tanto de la primera corteza visual y de la segunda, y que está formada por células sensibles a la orientación y la disparidad binocular. Participa en el análisis del color y la forma de los estímulos visuales y colabora con la percepción del movimiento. La vía visual comienza en la retina, una de varios tipos de neuronas que se encargan de transformar la luz en impulsos nerviosos. Tenemos los bastones y los conos. Los bastones responden ante niveles de luz y los bastones ante los colores. A continuación, envían el pulso nervioso a través de las células bipolares hasta llegar a las neuronas ganglionares, las cuales forman el denominado nervio óptico. De aquí, el impulso eléctrico proveniente de ambos ojos es llevado hacia el quiasma óptico, en donde se decusa parcialmente, de modo que la información de cada ojo es remitida tanto al hemisferio cerebral derecho como al izquierdo. De ambos hemisferios pasa al tálamo. La información visual viaja a través de radiación óptica rumbo al cerebro, en particular a la corteza visual primaria, en donde los impulsos nerviosos se decodifican en, por ejemplo, formas y colores. Una vez que la información ha sido procesada por el área visual primaria, se vuelve a unir sus diferentes componentes, procesados de forma aislada, por medio del área cerebral secundaria, la cual forma una representación que no implica de ninguna forma su reconocimiento. En este sentido, debemos recordar que este proceso ocurre en paralelo en cada uno de los hemisferios cerebrales, por lo cual luego la imagen de un hemisferio es superpuesta con la del otro a fin de crear una representación final de consenso entre ambos lóbulos occipitales. La manera en que el cerebro interpreta la imagen formada por el área secundaria aún no se conoce completamente y se analizará más adelante en las áreas de asociación visual. Experiencia táctil.
La experiencia vista es con respecto al tacto. Los receptores cutáneos son los órganos que son terminaciones nerviosas que perciben las sensaciones del tacto. Los receptores activados son los de adecuación rápida y lenta. La vía neurológica lo veremos en la siguiente diapositiva. La corteza sensorial primaria, en este caso se denomina somatoestésica, la cual se encuentra en el lóbulo parietal, detrás de la cisura central o del rolando, que capta de manera aislada cada componente táctil de una sensación, como la presión, la temperatura, el dolor. La corteza sensorial secundaria se llama somatosensorial. Reúne toda la información e integra las sensaciones en una única representación. Por ejemplo, saber que es un objeto que está duro, quema y duele. La corteza de asociación activada es la somatosensorial asociativa, que se encarga de interpretar los estímulos. Por ejemplo, el metal caliente quema y duele cuando se toca, para darle un significado que sea útil para el individuo. Experiencia auditiva. La experiencia que acabamos de ver corresponde al sentido de la audición. El órgano involucrado es la cóclea, que se encuentra ubicado en el oído interno y tiene la forma de un tubo enrollado. Su función es transmitir las señales de este oído interno. Las células ciliadas, que son los receptores activados, se encuentran en el órgano de Corti y son las encargadas de llevar la información auditiva al cerebro. La vía neurológica lo explicaremos luego. Luego tenemos la corteza auditiva primaria, ubicada en el lóbulo temporal. Esta estructura está organizada de modo que las regiones más anteriores decodifican los sonidos graves y las posteriores los agudos. La corteza auditiva secundaria, que envuelve anatómicamente a la primaria, interpreta la representación del sonido. Y las áreas asociativas de audición toman la información de cada hemisferio y crean una representación auditiva común. La vía neurológica del tacto empieza con los receptores táctiles, los cuales son responsables de transformar el estímulo, que puede ser vibraciones, presión o temperatura, en un impulso nervioso. En términos generales, estos pueden ser de adecuación rápida y de adecuación lenta. Los que son de adecuación rápida responden a cambios de situación. Por ejemplo, los anteojos solo los sentimos cuando nos ponemos o cuando nos sacamos y no cuando lo estamos usando. Los de adecuación lenta, que responden permanentemente a una nueva situación. Por ejemplo, una herida puede provocar una sensación dolorosa durante horas. A continuación tenemos los dermatomas. Toda la superficie corporal puede ser dividida en segmentos, denominados dermatomas de acuerdo al tipo de nervio que lleva la información táctil de dicho segmento. Una vez que se ha generado el impulso nervioso, es transportado por el nervio trigémino. A continuación, los nervios espinales llevan la información táctil a la médula espinal o al tronco cerebral, desde donde es transportada hacia el tálamo, el cual potencia la información que recibe con el fin de reenviarla hacia el cerebro. Del tálamo, el impulso pasa al área somatoestésica primaria, luego al área somatosensorial secundaria, terminando en el somatosensorial de asociación, en la cual ya tenemos una percepción total de lo que acabamos de escuchar.